La precampaña electoral ha estado básicamente basada en las entrevistas del presidente del gobierno y candidato a reelección por el PSOE a distintos medios de comunicación. Una de las más comentadas fue la del señor don Carlos Alsina, en la que no quedó claro si quería entrevistarle o quería evangelizarle. Cuando usted, presidente, se mira en el espejo, ¿usted qué ve? ¿Pero se ve a sí mismo como una persona fiable? Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Jehová! Dígame usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Aquella entrevista parece que no gustó mucho a los del grupo Prisa y ya al día siguiente don Javier Casqueiro del diario El País decía en el matinal de Mediaset que no le había gustado porque le parecía que el señor Alsina le había faltado el respeto al presidente del gobierno. El problema de la credibilidad, yo creo que va mucho por ahí. Dicho esto, a mí no me parece de recibo y no me gustó. Me gusta, claro que me gusta que un periodista sea agresivo y plantee preguntas complicadas. Yo diría etcétera. no agresivo, yo diría incisivo. Bueno, incisivo, agresivo, etcétera, ¿no? Y que le pregunte y que le plantee preguntas delicadas. Llámame antiguo, pero a mí me gusta el respeto. Y yo no creo que a un presidente del gobierno se le tenga que decir que es un mentiroso, porque además, efectivamente, como bien se explicó ayer, pero podemos desarrollarlo ahora aquí, llevo muchos años, quizá llevo demasiados años cubriendo presidentes del gobierno, pero yo he visto cambios de posición desde Felipe González con la OTAN hasta José María Aznar con el nacionalismo catalán, hasta José Luis Rodríguez Zapatero y por supuesto con el actual. Y es verdad, y a mí no me parece... El problema de Sánchez es que es reincidente, ¿no? Que ha cambiado será todo lo reincidente que tú quieras, pero a mí no me parece que el debate sea que un presidente del gobierno cuando llega a la Moncloa, cuando se encuentra con todos los datos encima de la mesa, hemos hablado en esta mesa aquí del tema de Marruecos hasta la saciedad, y yo estoy seguro de que cualquier presidente del Partido Popular habría hecho lo mismo. El diario El País, que dirige la señora Pepa Bueno, decidió publicar un artículo sobre las entrevistas del señor Sánchez, firmado por el señor Idafe Martín Pérez, en el que criticaba la entrevista del señor Alsina y también la del señor Pablo Motos y la señora Ana Rosa Quintana. Imagine que usted es Carlos Alsina, Ana Rosa Quintana o Pablo Motos, y que puede entrevistar al presidente del gobierno. Una entrevista constreñida por las viejas normas del periodismo llevaría a preguntarle por los principales problemas del país: economía con empleo e inflación, vivienda, corrupción o inmigración. Ya no. Carlos Alsina, Ana Rosa y Pablo Motos han llevado el arte de la entrevista a un nivel superior. Ellos nos enseñan el camino y nos liberan de las cadenas a los periodistas. Alsina hizo 36 preguntas. ¿Miente usted? ¿Mucho? ¿Seguro que no? Se revolvía el entrevistado. ¿Qué cosas tiene usted, pillín, a votar en julio para que no se vaya nadie, eh? Motos hizo 33 preguntas. Ana Rosa Quintana, 31 preguntas. Sobre Irene Montero, Bildu, el Falcon, Pegasus, siguieron la misma línea. No son temas que preocupan a los ciudadanos, es cierto. ¿Y qué? Ahora los periodistas somos libres. Doña Ana Rosa, don Carlos, don Pablo, a sus pies. Me alegro de no ser el único periodista que trata de don a otros, aunque creo que el señor Idafe Martín lo hace con una intencionalidad diferente a la que tenemos en este canal. No discrepo de su premisa en el artículo, en el sentido de que lo que está reprochando es que gran parte de las entrevistas, y lo comenté en los directos, pareció dedicado por parte de los medios a hablar de ellos mismos, algo que le interesaba mucho a don Pedro Sánchez, que el campo de juego fuera debatir sobre la proporción en las tertulias, siendo un tema que en teoría a un presidente del gobierno le debería parecer un tema bastante menor. Hay una absoluta desproporción en las aproximaciones y en los debates conservadores. 90% dijo el otro día. De verdad, y hay una cosa presidente, evidente. De verdad, sí. Presidente, que la gente ve la tele, escucha la radio, un 90%. Y yo le hago una cosa. Y me quedo corto. Salvo que tenga en mente crear una ley que obligue a que sea el Congreso el que delimite qué tertulianos tiene que llevar Pablo Motos al hormiguero o Ana Rosa Quintana a su matinal. ¿Creen que también son favorables a usted medios como la SER, El País, Televisión Española, La Sexta, Público? Lo dirá usted. Lo dirá usted, Pablo. Lo digo yo. No, bueno, pues se lo dirá. Lo digo yo. Diario.es, Infolibre, hombre, que son muy favorables. Sí, yo creo que sí, ¿no? No, eso es su opinión, no la mía. Sí. El único punto que yo le critico al señor don Idafe Martín Pérez es que ¿por qué limita su artículo a las entrevistas de los señores Motos, Quintana
y Alsina. Ha habido más entrevistas estos días. ¿No ha estado el señor Pedro Sánchez, por ejemplo, en la cadena SER, a que le entreviste el señor Aimar Bretós? ¿No ha estado el señor Pedro Sánchez en el programa del Gran Wyoming? ¿No ha estado el señor don Pedro Sánchez con el señor don Jordi Évole? Qué curioso que a la hora de hacer un artículo crítico con los entrevistadores a un presidente ha incluido únicamente al señor Alsina, a la señora Ana Rosa Quintana y al señor Motos, y ha obviado a el señor de la cadena SER, al señor Wyoming y al señor Évole. Curioso como poco. El caso es que el artículo del señor don Idafe Martín Pérez en el diario El País molestó lo suficiente para don Carlos Alsina, que suele prescindir de polémicas mediáticas, para dedicarle un fragmento de reflexión en su editorial matinal en Onda Cero. Recordar. En el diario El País, Idafe Martín, al que hoy se había caído el Pérez, no tengo el gusto, sigue con su serie de columnas cuentistas para aleccionar periodistas. Ayer le tocó al presidente honorario del País, a Juan Luis Cebrián. Hoy Idafe ha echado la cuenta de las preguntas que yo le hice a Sánchez, de las que le hizo Pablo Motos y de las que ayer le hizo Ana Rosa. Es una meritoria tarea periodística la de contar cuántas preguntas le ha hecho un entrevistador a un entrevistado, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, pero por esto pagan, pues se ve que sí. Bueno, no le han debido interesar lo mismo que estas 3 entrevistas, las otras, las que hizo Évole, Wyoming, Basteiro, Albert Sáez, que también han entrevistado a Sánchez estos días. Bueno, voy a la columna. Sentencia del profesor Idafe Martín, que no le hemos preguntado al presidente por los temas que preocupan a los ciudadanos. Porque según él existen unas viejas normas del periodismo que obligan a preguntar a un presidente por la economía, por la sanidad, por la desigualdad de género o por la transición ecológica. Pido disculpas a nuestro David Frost por no estar al tanto de estas normas periodísticas que él conoce y por haber preguntado al presidente pues lo que me pareció oportuno, ¿no? Y desde aquí pues animo a Pepa a que la próxima entrevista en El País al presidente Sánchez se la haga Idafe, numerando las preguntas para que no necesitemos contarlas, ¿no? Y que respondan las preguntas y el orden de las preguntas a la jerarquía de preocupaciones de los españoles que hoy va a sacar, por ejemplo, el barómetro del CIS. Yo es que la vieja norma del periodismo que no conozco es esta de hacer resúmenes tramposos de las entrevistas que hacemos los demás. Que no sé si esto viene en el libro de estilo del País, Pepa, querida Pepa. La cosa no quedó aquí, porque en la cadena SER, la directora del programa más escuchado de la radio, la señora doña Ángeles Barceló, también hizo una reflexión sobre las entrevistas al presidente del gobierno. Acude ahora el presidente del gobierno y candidato a la reelección a aquellos platos de televisión y aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras, con cierta inquina y en algunos casos faltando a la verdad. Durante toda la legislatura, Pedro Sánchez ha dejado que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad. Eran los ministros y portavoces del partido los encargados de intentar desmentir en territorio comanche aquello que se decía. Pero ahora es el jefe el que se pone al frente, el único que tiene verdadera autoridad para desmentir y plantear su punto de vista sobre las cosas, y cuidado, que le está saliendo bien. Doña Ángeles Barceló no cita directamente ni a doña Ana Rosa Quintana, ni a don Carlos Alsina, ni a don Pablo Motos, pero no sé por qué muchos entendieron que se referían a ellos 3 y que en cambio no se refería ni al señor Bretós, ni al señor Wyoming, ni al señor Évole. Y de nuevo, don Carlos Alsina se dio por aludido y por primera vez en mucho tiempo emitió una parte de lo que había dicho su competidora directa en su programa de Onda Cero para replicarlo. Hasta ahora ha dejado que dijera, ¿no? El plató al que ha ido es el de Ana Rosa. Y el estudio de radio al que ha ido es este. O sea, es el mío. O sea, no hay más opciones. El presidente ha dado una entrevista matinal en un estudio de radio estos últimos días y es este estudio de radio y por tanto es este programa. Soflamas, mañaneras, con inquina y faltando a la verdad. Para evitar malas interpretaciones he consultado a mi admirada Ángeles Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado. Y por eso está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios de comunicación cuando ella quiera. Ante los oyentes de este programa y también ante los oyentes de su programa, todos juntos, todos juntos. Lo hacemos esta misma mañana, si se presta, es muy fácil. Enlazamos los 2 estudios de radio, el de la serie y conversamos sobre el periodismo, sobre el aleccionamiento, sobre
sobre las mentiras. Hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo hoy mismo, en amor, inquina y buena compañía. Me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que la cadena SER no va a responder al guante que les ha lanzado el señor Alsina. En primer lugar, porque son competidores directos, el señor Alsina y la señora Barceló. En segundo lugar, porque la señora Barceló es la número 1 y el señor Alsina es el número 3. Y habitualmente, en un debate entre competidores, el debate y la polémica favorece siempre al medio pequeño frente al grande. Por tanto, el medio grande no está demasiado interesado en que eso siga. Pero lo que más me llama la atención es que al señor Alsina parezca haberle molestado tanto unas referencias despectivas a sus entrevistas. ¿Acaso no lee lo que dicen, por ejemplo, los digitales de derechas cada vez que el señor presidente del gobierno es entrevistado en la cadena SER o en el diario El País? ¿Se entendería que ante una crítica a la última entrevista del señor Pedro Sánchez en El País, la señora Pepa Bueno hubiera sido en la cadena SER diciendo eso me lo van a tener que decir a mí a la cara en un debate que mantengamos yo con mis críticos? ¿Se imaginan que cada vez que un crítico de televisión hiciera una crítica contra una entrevista que ha realizado el señor Pablo Motos, la señora Ana Rosa Quintana o incluso el señor Jorge Javier Vázquez, salían los presentadores y dijeran al crítico crítico, si quieres criticar mi programa te vienes aquí y me lo dices a la cara y debatimos entre ambos sobre cómo tendría que haber hecho la entrevista? No es habitual, porque la impresión que da es que el señor don Carlos Alsina parece demasiado acostumbrado a que se elogien sus entrevistas y que se hable bien de ellas como las entrevistas del mayor, el más objetivo, el más guay, el más equilibrado, y que le ha sentado un poco mal que en esta ocasión le han incluido entre las entrevistas criticadas por los medios del Grupo Prisa. No a todo el mundo le tiene por qué gustar el estilo de entrevistas del señor Alsina, que aunque tenga una ideología diferente a la señora Pastor, tiene un estilo muy parecido, que es el tipo de entrevista de el profesor periodista que evalúa al alumno político como el tribunal que examina el TFG de un alumno fin de grado. No pactaremos nunca nada, jamás con Bildu a pactar cuestiones puntuales en el Congreso. Quiero decir que todos estos cambios de criterio, que yo muy incumplimientos de sus promesas, estaremos de acuerdo en que cuando uno promete una cosa y hace justo la contraria, en fin, se convierte en una persona poco fiable. Pero recuerdo que cuando se produjo la entrevista famosa al señor Rajoy en el pleno conflicto del Procés, la entrevista conocida como la de ¿Y la Europea?, en la que el señor Alsina le preguntaba aquella cosa tan extraña: en caso de que Cataluña se fuera de España, ¿cómo era posible que España se atreviera a echarles fuera de la Unión Europea? Que a mí me resultó como preguntarle a un padre: oiga, usted como padre tiene la obligación de dar de comer a su hijo. Si su hijo se va de casa, ¿usted se negaría a darle de comer a pesar de que la ley dice que tiene obligación de hacerlo? Cuando la respuesta más lógica era: pero si yo no quiero dejarle de darle de comer, es que se ha ido de casa, ¿no? Y por tanto el presidente del gobierno tendría que haber dicho: no, si es que yo no quiero echar de la Unión Europea, pero son ellos los que se quedarán fuera si se van de España. Y en vez de eso, dijo aquello de ¿y la Europea? La nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Lo curioso es que aquello no gustó demasiado a gran parte del nicho de oyentes del señor Alsina, que entendieron que aquella pregunta le había hecho un gran favor a los partidos independentistas. Era muy complicado ver a don Francisco Maruenda, que es un tertuliano fiel al señor Rajoy, pero también fiel a la casa que le paga, que era Tres Media, es decir, la casa a la que pertenece el señor Alsina, intentando dejar bien a ambos. No perderían la condición de español los catalanes, aun en por el estar caso, viviendo en un país extranjero, eso no vale, de que se independizaran, no claro. Es una de las tesis barajadas por los más proclives juristas al servicio del soberanismo. Claro. Hacen una interpretación absolutamente torticera del artículo 11 y no cabe en consecuencia interpretaciones tan raras a mi modo de ver como hacen algunos juristas del soberanismo catalán y como extrañamente ha hecho hoy el señor Alsina. Es que vamos a ver, vamos a ver. Y como Rajoy que se ha liado y ha contestado en un charco que no tenía que haber entrado. Vamos a ver, es que la pregunta de Alsina era muy pertinente, porque lo que quería él poner sobre la mesa era lo que están planteando los nacionalistas, que es el tema de gran debate, que es la gran mentira. Digo, porque os lo puedo decir como catalán, porque a mí me lo dice todo el mundo. Oye, si seguiremos siendo españoles, si somos españoles y también catalanes, doble nacionalidad. Mi queridísimo amigo Paco ha intentado cuadrar el círculo.
Claro. Ha querido quedar bien con Rajoy. Con Alsina y con Rajoy. Claro. Y es muy difícil hoy quedar muy bien con los dos. No. Don Arcadi Espada escribió un artículo contra aquella entrevista y en esa ocasión el señor Alsina sí tuvo ocasión de poder discutirlo cara a cara con él y ya se vio que el señor Alsina no lleva muy bien eso de que critiquen sus entrevistas. Buena la columna, ¿eh? A mí me parece buena, aunque salga yo ahí un poco mal parado, ¿eh? ¿A qué constitución te estás refiriendo? A la que te referías tú. ¿Cuál es esa déjame decir algo a mí también. ¿Cuál es esa constitución que permite que se independicen los catalanes de ella? Porque yo no la conozco. Exacto. Luego no puede haber constitución arrasada por los independizados catalanes, puesto que con la constitución que hoy tenemos en vigor no es posible la independencia de Cataluña. Punto. ¿No? Eso es lo que yo digo. Eso es justamente lo que yo digo y lo que tú no dices. No, tú estás alimentando la hipótesis, que es muy del secesionismo, por cierto, de que uno se puede independizar de esta Constitución. Y yo lo que mantengo es que con esta Constitución en vigor, con esta, la que tenemos hoy, no es posible independizarse. Por tanto, no es posible que haya independizados y, por tanto, no es posible que cambie la situación de los españoles que residís en Cataluña mientras esta Constitución sea la que tenemos. Magnífico. Pero entonces, ¿por qué se plantea el tema de una independencia futura en la cual rige todavía un artículo de esa Constitución arrasada por la independencia? Bueno, déjame que te recuerde que yo no he planteado en ningún momento la hipótesis de una independencia catalana con esta Constitución. Estaba implícita. No, pero quien está alimentando estas últimas 2 semanas el debate sobre qué consecuencias tendría una independencia de Cataluña no soy yo. Tú también. Yo no. Esa pregunta. Créeme que no. Créeme que no, lo que yo doy por hecho es que aquellos que estáis hablando de las consecuencias que tendría la independencia de Cataluña, yo no. como sabéis, que con esta Constitución esa independencia no es posible, estáis en un escenario que yo entendía que era claro, estáis en un escenario que tiene 2 consideraciones previas. Una, que los españoles reformamos nuestra actual Constitución, haciendo posible que un territorio español se declara independiente y que, en segundo lugar, el Estado español reconozca a ese nuevo Estado independiente. La Constitución española prevé hoy efectivamente eso que tú le preguntaste al presidente del Gobierno. Pero, lógicamente, ese artículo, como todos otros, deja de regir en el momento en que la Constitución es arrasada. Quiero recordar que yo no hablé de la Constitución española ni de ningún artículo en concreto, como tú sabes que estabas aquí presente mientras yo hacía la entrevista. Pero ¿cómo no vas a hablar de eso si eso es el único fundamento de tu pregunta? Pero déjame seguir con otra cosa. No, repásate la entrevista. Yo sé que es bueno escucharse uno mismo, pero también es bueno escucharnos a los demás. No hubo alusión mía a la Constitución española ni a ningún artículo de la Constitución española. Yo hablé, Arcadi, querido, de la legislación que está en vigor hoy en nuestro país. De eso hablé. Si tú me estás diciendo, Carlos, que es la primera vez que me releo una columna y ha sido por ti. En todo caso, al margen de la sensibilidad que parece tener el señor Alsina para encajar las críticas a sus entrevistas, si alguien hace el ridículo en una entrevista, más que culpa del entrevistador, será culpa del entrevistado. Fue el señor Rajoy el que se metió en el jardín. Y en el caso de las entrevistas a don Pedro Sánchez, y al margen de que le sirva o no en las elecciones, me dio la impresión de que el que salió más contento de las entrevistas de debate con el señor Alsina, el señor Motos o la señora Quintana, fue el propio don Pedro Sánchez. Ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? Yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante esos 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido. Al ver la imposibilidad de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal.